conocidos y muchas caras eh, conocidas. Eh, Mi tentación es alimentar ese hype de la inteligencia artificial, pero ya últimamente ya estoy algo cansado. Eh, Vengo de la Diputación de Castellón. Desde 2013 se creó un servicio muy transversal con competencias en materia de transformación digital, gobierno abierto, y el gobierno abierto es transparencia, participación en datos abiertos e innovación pública, innovación pública. Pero desde enero de este año nos han encomendado liderar técnicamente todo el despliegue en el territorio de la inteligencia artificial. Claro, con esa mochila de gestión que llevábamos, pues no nos viene de nuevo lo que es una capa de tecnología, pero no lo vamos a ver como tecnología, porque mi servicio no es tecnológico. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y tengo un expertise muy vinculado a la gestión y a la innovación, y mis compañeros, Carlos, también viene de la rama de Ciencias Políticas. Pasa una cosa con la inteligencia artificial que no pasó, a pesar de lo que la gente pueda decir, con la transformación digital del 2007 en adelante, que nos pone de nuevo en un punto de partida, en un nuevo marco de referencia en términos organizativos e institucionales, porque cambia las reglas de juego desde muchos puntos de vista. Y lo vamos a ver solo con tres aproximaciones. Bueno, lo que podemos hacer es, si no entendemos que es un punto y aparte, continuar con la misma dinámica de ahora de digitalizar, entender que es una capa más en tecnología, y como consecuencia de ello, no aprovechar la IA como un elemento transformador, o empezar a usarla para realmente que sea una palanca, ¿no? Como decía esa famosa novela de Hemingway, Fiesta. ¿Y tú cómo te arruinaste? Pues poco a poco y luego de repente. Estamos de momento en el poco a poco, pero el de repente llegará, y no llegará de aquí mucho tiempo. Eh, Tres afirmaciones que nos apuntan en esa dirección. Y todo lo que os estoy contando, reconozco que no es un pastiz de diapositivas, sino que es nuestra hoja de ruta en el día a día, y mi compañero lo puede acreditar. En primer lugar, esa fecha que tenéis ahí es la fecha comercial de lanzamiento del modelo popular de GPT. Esos son 3 años y poco escasos. Hasta entonces la gente no sabía lo que eran los LLMs, no sabía lo que era la IA generativa, y no sabía, ¿no? Había muchos ingenieros que habían estado trabajando en muchos proyectos de IA, pero la IA comercial no había surgido hasta hace escasamente 3 años. Esa diapositiva es la que hace referencia precisamente a esa enorme velocidad: 100 millones de usuarios, que el teléfono móvil lo consiguió en 75 años y GPT en un mes. Es una velocidad de adopción brutal. La rapidez es brutal. En segundo lugar, la tasa de adopción viene tanto de dentro como de fuera. Es decir, la IA por primera vez es una tecnología que aprieta desde dentro y aprieta desde fuera. Yo no conozco a ningún ciudadano que nos pidiera desde las barricadas usar sedes electrónicas, ni ningún empleado público que quisiera firmar con certificado. Pero ahora todo el mundo quiere IA generativa para presentar reclamaciones e IA generativa para hacer pliegos administrativos. Por lo tanto, hay una tendencia creciente a tensionar la propia organización en el lado de la calle, porque quieren o están usando la IA para empoderarse, y en el lado interno a mí me están llegando recurrentemente peticiones de uso de licencias comerciales. Ejemplos hay muchos, ¿no? Y creo que eso se ha comentado antes. Ciudadanía turbo propulsada por IA, ¿no? Cuando les deniegas una subvención y automáticamente antes no hacían nada, y ahora tienes el recurso formulado por GPT a los 10 minutos, ¿no? Se ha producido una escalada de litigiosidad en términos administrativos, de gente que antes con tu respuesta se iban a casa, y que ahora te presentan una reclamación en tiempo y forma, y que muchas veces está bien, ¿no? La IA cada vez alucina menos, también hay que decirlo. Y por último, el Shadow ID, eh, que tiene que ver un poco con la encuesta que decía que hablaba Carlos antes, Carlos Izquierdo, que ya no lo veo. Todo el mundo utiliza IA en sus puestos de trabajo, y el que no lo haga está mintiendo, ¿correcto? Yo no lo preguntaría jamás. Yo ya lo doy por sentado que la IA, tú de forma doméstica la estás utilizando, y luego en la organización, si puedes y tecnológicamente te dejan, estás utilizando. Pero es un problema porque
la IA trae consigo muchos riesgos que luego veremos y si no está gobernada internamente como tiene que ser, al final fiarla al criterio del empleado o creer que es una tecnología inofensiva nos va a llevar a situaciones problemáticas. Y en tercer lugar, y acabo con esta parte introductoria, es que como todos sabéis, la IA subvierte el orden social porque hasta ahora todas las tecnologías emergentes habían atacado a los blue collars, es decir, a los trabajadores de la base de la pirámide profesional, y por primera vez la IA ataca a las capacidades cognitivas y a la inteligencia. No supera al humano en todos los benchmarks de nivel de doctorado para arriba. Es decir, no podemos competir con la inteligencia artificial en términos cognitivos. Jamás podremos competir ya desde hace mucho tiempo. Pero en cambio, la IA no va a sustituir a los trabajadores, a los blue collars, a los trabajadores de las fábricas, a los fontaneros. Os pongo una anécdota que me pasó hace muy poquito que dije, joder, esto la IA no lo va a hacer nunca. Me pasó lo que os ha pasado a todos y quien diga lo contrario miente. Puse gasolina, mi coche es diésel, le puse gasolina sin darme cuenta. Yo iba pensando en las mucharañas. Total, que me meto en la autopista y automáticamente el coche se para. Vale, bien. Voy al mecánico, eso era un viernes por la tarde, la grúa me lleva, acabo enseguida, ¿eh? La grúa me lleva al mecánico, un mecánico de confianza, mecánico cerrado, lo dejo en la puerta aparcado con la grúa de cualquier manera y el día siguiente por la mañana, los sábados, yo sabía que el padre del mecánico, un señor mayor, va allí a tomar, a hacer el café y el esmorzar al mecánico del pueblo, pero que el mecánico no está. Voy allí, está el padre, me abre eso como puede, entramos. ¿Qué te ha pasado? Ay, bueno, tal, no sé, no te preocupes. El señor coge el típico tubo para chupar la gasolina, le pega hace el vacío, escupe para que salga del depósito lo que fuera aquello, porque es que dije, es que no sé si es gasolina, no lo sé. ¿Tú fumes? Digo, no, yo no fumo. ¿Tienes mechero? No, no tengo mechero. El tío va, coge un mechero, enciende un papel y lo tira al gasoil y no se enciende. Dice, eso es gasolina, te has equivocado. Dije, para que veas tú, la tecnología, el aprendizaje, el mecánico de siempre no va a desaparecer. Bueno, fuera coñas, tenemos una tasa de adopción brutal, por lo tanto, no hagan caso a Carlos Izquierdo que dice que en 5 años todas las sedes tendrán, no, el año que viene todas las sedes tendrán chatbots. En segundo lugar, creciente demanda de IA en el lado de la calle y en el lado interno, con una presión desmedida, creyéndose ese hype que nos va a salvar de la quema. Y en tercer lugar, los que estamos en peligro somos los más elegantes, no la gente que está en la base, que se va a quedar exactamente haciendo lo mismo y con la sartén por el mango. Hemos vivido los más mayores, entre los que me encuentro, diferentes estadios en la transformación digital, ¿no? Hablaba yo de la ley del año 2007, luego vinieron todas esas hordas de tecnólogos, de data lovers, el gobierno de los datos, y luego ha venido lo que es la gran transformación de los gobiernos digitales algorítmicos. Yo voy a abogar por un concepto que voy a defender en términos académicos, que es el gobierno de las máquinas, el gobierno de los algoritmos, porque hay un elemento consustancial en la gobernanza algorítmica que trasciende del gobierno digital. Es el paradigma que caracteriza por la delegación progresiva de funciones cognitivas, analíticas, decisionales, tradicionalmente en manos de los humanos, a sistemas algorítmicos que operan con diferentes grados de autonomía. Y la diferencia fundamental es que se transforma el peso de esa decisión del humano a una máquina relativamente controlada. Y eso en términos democráticos, institucionales, personales y directivos se tiene que saber gobernar. No solo es un cambio tecnológico, no solo es un aumento de capacidades transformacionales, sino una alteración de las reglas de juego democráticas en las instituciones. Y eso todavía no se está comprendiendo. Voy a desmontar dos mitos de la IA. En primer lugar, los beneficios reales de la IA. Ojo con los beneficios reales porque hay muy pocas organizaciones que se estén beneficiando como palanca de inteligencia artificial. Todos la usan, pero qué pocas crecen exponencialmente en términos competitivos y en términos de productividad aupadas por la IA. Y ahí Gartner nos dice que primero hay que establecer una buena estrategia y en segundo lugar
hay que hacer madurar a las personas. La tecnología ya ha madurado, pero el factor X, la persona, es realmente lo que todavía falta por conocer. Y en segundo lugar, el incremento de la productividad. Sí, sí, somos capaces de procesar más información en la misma unidad de tiempo. Sí, somos capaces de hacer más cálculos en la misma unidad de tiempo. Pero eso no lo estamos transformando en mejores incrementales de nuestras productividades, ¿correcto? Hay muchos estudios al respecto. Y concluyo con una referencia que hacía el otro día en LinkedIn. Ojo con el tema de la inteligencia artificial, por lo que representa en términos de movimiento social y deriva, porque de alguna forma estamos asumiendo que las cosas se están moviendo de una forma muy rápida y todos queremos acelerar el paso hacia la inteligencia artificial, pero ninguno sabe hacia dónde vamos. Es decir, nos está evitando tener un verdadero propósito. Por lo tanto, volvemos a anclar el tema del propósito, el tema de la estrategia y el tema de hacia dónde vamos. Y esto es una mirada a pinchar esa burbuja de la inteligencia artificial pensando que va a ser la salvación a cualquiera de nuestros problemas. Pero hemos venido a hablar de provincia, ¿no, Fermín? Provincia es nuestra estrategia de inteligencia artificial para el territorio. En Diputación siempre hacemos dos cosas. Primero, eh, una mirada interna y segundo, que sea compatible con el territorio. Ojo, con el territorio, legalmente, para nosotros el territorio empieza por debajo de los 20.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Que nunca desplegaríamos o elaboraríamos una estrategia que fuera inconsistente con un municipio de 200 habitantes. Tiene que servir para la Diputación como organización y tiene que servir para el resto del territorio. Y eso es provincia, una estrategia que supone el despliegue de lo que habéis visto antes de que entendemos que es la inteligencia artificial, no solo tecnología, en nuestro territorio. Bueno, varias cuestiones respecto a la estrategia. La estrategia se aprobó este 20 de enero por unanimidad de los grupos políticos que yo no recuerdo acuerdos por unanimidad en el Pleno de la Corporación desde hacía mucho tiempo. Tenéis toda la información en dipcast.es/IA y no voy a repasar todo el documento, sino algunas de las pinceladas y sobre todo algunos de los objetivos y un documento que tenemos actualmente en cocina que vamos a presentar en nada. Misión, visión y valores, porque estamos muy obsesionados en lo que tiene que ver con la estrategia y su planificación. Una clara visión de indicadores para cumplir realmente con lo que hemos dicho. Solo 12 objetivos anclados en 4 líneas de acción, nada de 40 objetivos, 50 KPIs, solo 12 objetivos, que ahora aterrizaremos un poquito. Un marco de gobernanza institucional basado en 2 pilares, uno técnico y uno técnico organizativo, y un enfoque metodológico que ahora veremos que se basa en personas, en datos y en derechos, en ética y en derechos. Y por último, un gran trabajo previo que arranca en mayo del 25 con un análisis y un diagnóstico de todo el estado del arte, un mapa de actores y prescriptores a los que os podéis sumar si queréis, y por último, una identificación de retos y oportunidades que forman parte del anexo de la estrategia. Como os decía, 4 líneas marco, 4 objetivos estratégicos. El primero, marco normativo y ético, porque no nos olvidemos que al final la IA, vía reglamento IA, vía la ley que quieren aprobar ahora, o vía marcos normativos que tienen que ver con ciberprivacidad, está hiperregulada, aunque no lo parezca. 2, la parte de infraestructuras tecnológicas y capacidades digitales, y ahí entra lo que es capacidades internas y temas de ciberseguridad. 3, cambio de cultura organizativa y alianzas, y ahí insistimos mucho en lo que es la alfabetización digital para darle una pensada de nuevo a todo lo que es las brechas que supusieron las grandes transformaciones en el territorio. Y por último, el pilar social que tiene que ver, lógicamente, con eliminar desigualdades. Y voy a ir un poco a lo que tenemos ahora en danza, que es nuestra política interna de uso de inteligencia artificial, que este es un documento que, si podemos, vamos a llevar al pleno del día 30, es decir, de aquí 20 días, y que compartiremos, lógicamente, en abierto con todo el mundo, y que se fundamenta
en lo que todo el mundo quiere y que nadie puede, que es ponerle puertas al campo. Nos basamos en la política interna de la Agencia de Protección de Datos, en la que aprobó recientemente también el Senado, Molle del Vallès, Mataró y algunas instituciones que han intentado, con todo lo que os he dicho, organizar el cortijo institucional de la IA, desde diferentes dimensiones. Y ahora me vais a permitir, porque he abusado algunos pantallazos de la propia política interna, que como os digo, la distribuiremos libremente sin ningún problema, para que veáis dónde creemos que están las patatas calientes y cómo hemos ido apagando esos incendios. En primer lugar, ¿de qué forma la gente puede incorporar IA a la corporación, a la institución? Solo puedes incorporar IA por la vía de los contratos, solo puedes incorporar vías por la parte del desarrollo propio, a través de adquisición de licencias y a través de alianzas y colaboraciones con otras instituciones, con universidades, y no cabe nada más. Aquel que crea que va a incorporar IA en sus procesos de forma clandestina está muerto, porque vamos a intentar controlarlo absolutamente todo. Solo hay esas vías de entrar. En segundo lugar, hemos montado con el servicio de contratación una pinza donde la parte tecnológica, en este caso la parte de ciberseguridad, la parte de privacidad y la parte de contratación van a canalizar todas las demandas de inteligencia artificial precisamente para que cumplan con los requisitos de esquema nacional, de RGPD y los requerimientos de la ley de contratos, pero no de la ley de contratos estrictamente, sino de las cautelas que os estaba diciendo. En tercer lugar, siempre en todos los procesos administrativos, la garantía de la supervisión humana. De hecho, en el mismo acuerdo del Pleno llevamos la aprobación de la política interna y la modificación de la ordenanza de administración electrónica para dar cobertura en todo lo que era la automatización de procesos del artículo 48 de la ley 40 de la intervención humana en los procesos más críticos, como os decía antes, precisamente para reforzar el papel del humano en la toma de decisiones públicas. Cautelas, y como veis voy salpicando apartados de la propia política, cautelas en términos de cortar el grifo. ¿Qué pasa cuando pasa algo? Suspensión de los sistemas de IA por decreto de la presidencia en la medida que hayan filtraciones, en la medida en que hayan usos indebidos, en la medida que no se esté haciendo las cosas como se deben. Más cosas. Transparencia ante la ciudadanía. Esto es una imposición de la propia ley de transparencia valenciana en la parte del registro de algoritmos. Evidentemente, todas las actuaciones que sean automatizadas y regidas por políticas de algoritmos estarán publicadas en los portales en la forma en la que la propia normativa nos lo exige. Más, participación ciudadana e interlocución en la provincia. Vamos a dar la posibilidad a que la ciudadanía y a la propia comunidad del territorio intervengan en el diseño de las políticas públicas cuando los algoritmos estén detrás, como no podría ser de otra forma. Y por último, en la parte de anexos, como os decía, el documento os lo facilitaremos, una ficha de autorización para el uso de licencias de inteligencia artificial. A ver, no nos engañemos. Nosotros somos, grosso modo, 600 empleados. El 90% de nuestros empleados van a estar satisfechos con la inteligencia artificial que incorporen nuestras grandes plataformas. Gestiona, T-System y los 2 o 3 players, porque ya sabemos que esas herramientas las van a incorporar porque hemos ido a llamar a la puerta de los grandes proveedores y hemos visto lo que van a ofrecer. En segundo lugar, ¿qué va a pasar con aquellos usuarios más exigentes cuyas grandes plataformas no satisfagan sus demandas? Vamos a desarrollarlo nosotros internamente. Vale, perfecto. Y si todavía hay gente que necesita cuestiones especiales, licencias especiales, que presente una ficha justificando de forma muy prolija cuál es su necesidad y el comité de gobernanza de IA lo valorará. Es decir, que digamos que no vamos a dejar a la gente sin IA, si eso es lo que quiere, pero la IA va a escalar en función de las necesidades, porque no le podemos dar el revólver al niño desde el momento uno. Y voy avanzando. Enfoques metodológicos que son, a pesar de lo que podrían parecer en términos de grandilocuencia, para nosotros premisas en la primera orden del día. En primer lugar, el diseño basado en personas. Siempre el usuario está en el centro, dentro y fuera, el ciudadano o el empleado público. En segundo lugar, hacemos hincapié en la gobernanza de los datos. Es un nuevo renacer de los datos, ¿no? Aquellos que aprobamos política de datos allá por el 2018, que éramos unos iluminados o eran unos iluminados con nuestro modelo de gobernanza de datos, bueno,
ahora vuelven a decir, no, no, es que coño, los datos son importantes. Ah, pues sí, son importantes. Revivamos un poco la pureza de los datos. Un enfoque ético basado en derechos, lógicamente. Un enfoque de escalabilidad y replicabilidad hasta el punto de que la política, vamos a hacer una mini política marca blanca para que los ayuntamientos puedan aprobarla y puedan disponer de ella si consideran que esta es demasiado exigente para sus municipios, pero nuestra idea es hacer una versión light para los municipios. Y por último, enfoque de sostenibilidad tecnológica y organizativa, porque no podemos desplegar modelos demasiado sofisticados de inteligencia artificial que no soporten el paso de los tiempos o que no soporten el ciclo legislativo. Es decir, al final tiene que incorporarse la capa organizativa de forma prácticamente inocua y que suponga una funcionalidad más o un paso más en la gestión y en el día a día sin ser un peso para el resto de compañeros. Marcos de gobernanza. Dentro de toda esa estrategia se define exclusivamente dos. En primer lugar, un nivel técnico ejecutivo funcional, que está el servicio de innovación del que formo parte yo y soy el responsable, y una oficina de inteligencia artificial que cosemos al mismo acuerdo donde llevamos la aprobación de la ordenanza, la aprobación de la política interna y la creación de la oficina. Así, si nos lo tumban, nos lo tumban todo, como hace el gobierno cuando quiere aprobar ayudas sociales y no sé qué. Pues aquí o va todo o no va nada. En definitiva, perdón, el nivel de gobernanza es dentro del servicio de innovación, la parte más técnica, y en segundo lugar, un órgano súper transversal, muy coral, que asumirá las funciones más estratégicas, donde está el servicio de innovación, la parte tecnológica en sistemas y en desarrollo, la parte de asistencia a los municipios, la parte de gestión documental de archivo electrónico, la oficial mayor, nuestro delegado de protección de datos y el tesorero. El comité se reúne de forma periódica para las cuestiones más críticas, el abordaje de decisiones estratégicas y, aunque no lo parezca, cuestiones que sean de menor alcance, como por ejemplo el otorgamiento de licencias personales a la gente que lo pide. Lo valora el propio comité. Y ahora nos hemos ido a ver los desarrollos de nuestras grandes plataformas, el comité se ha ido en pleno a verlas. ¿Vale? Esa es la gobernanza. Voy acabando. Una cuestión que suelo llevar siempre que me invitan a una ponencia de inteligencia artificial y que hoy traigo aquí por tres motivos. En primer lugar, porque soy municipalista y vengo de una diputación y nuestra primera visión es el territorio. La Federación Española aprobó y publicó y presentamos el 11 de diciembre del año pasado una guía que era una propuesta de abordaje de la IA a nivel nacional. ¿Por qué es importante esa propuesta? Porque establece eh, una metodología que supone un marco para ir de menos a más en función de tu nivel de madurez. Es decir, hay una serie de elementos que tú tienes que valorar, estableces una puntuación entre 0 y 400, y si tú estás en el 100, no es lo mismo que si estás en el 300. Por lo tanto, tu rango de escalabilidad y tu rango de mejora es diferente. Entonces, siempre que me piden, ¿y por dónde empezamos? Digo, por la guía de la FEM. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, porque hay otro de los autores aquí, que es Fernando Gallego, que seguro que él no va a decir nada en su ponencia, por eso lo digo yo. Y en tercer lugar, porque el alcalde de Villarreal, donde estamos actualmente, forma parte de la comisión que lideró el lanzamiento de la guía. Es una guía excelente desde el punto de vista técnico y es un punto de partida excepcional. La metodología, como os decía, niveles de madurez en función de la puntuación. Haces un autotest en nivel organizativo y nivel directivo con una serie de puntuaciones. Nosotros lo hemos hecho y yo me he llevado un chasco personalmente porque estoy peor de lo que creía, pero ya tengo una hoja de ruta trazada hasta el nivel 400. Y bueno, basada en metodología, en este caso de sector público, bastante contrastada. La Comisión Europea la ha incorporado a alguno de los paneles y nos dieron un premio a la divulgación. Y he ido súper rápido, pero intentando respetar el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Yo creo que a nadie se nos escapa que la socialización masiva del uso de la IA, porque eso es lo que ha ocurrido desde el 2022 para acá, va a tensionar a muchas organizaciones y sobre todo a muchos ámbitos y servicios, tanto jurídicos como tecnológicos, de las propias organizaciones, porque, como bien decía Borja,
en la ley del 2007, ¿no? La ley 11/2007, nadie nos pedía quiero certificado digital, quiero firma electrónica, ¿no? Es decir, nadie iba por los pasillos ahí manifestándose, ¿no? Queriendo aquello, ¿no? Que quiero el expediente electrónico, quiero aquello. Pero probablemente ahora, no digo que vayan por los pasillos diciendo quiero ella, pero, Bueno, así. pero casi. Pero el nivel de peticiones que los responsables tecnológicos y de cambio de innovación en las organizaciones tenemos que soportar es masivo y va a ir a más, eso no va a ir a menos, ¿no? Y en un escenario en que realmente los modelos fundacionales de IA nosotros aún no sabemos, primero no son propios, ¿eh? Ahí esa batalla ya la hemos perdido, ¿eh? Se desarrolla en una parte del mundo y en otra parte del mundo, ¿eh? Nosotros podremos destacar quizá en cómo lo aplicamos, es decir, cómo la usamos bajo los derechos que nos caracterizan a la Unión Europea. Pero esa batalla del desarrollo de la IA ya la hemos perdido. Es decir, somos conscientes. Solo podremos destacar en cómo la usamos. Y ese es el contexto. Pero la tensión que viven los aspectos jurídicos y los aspectos tecnológicos de la organización sobre esa demanda es importante en ese contexto que decía que no sabemos qué modelos fundacionales van a sobrevivir, ¿vale? No sabemos quién va a comprar a quién. Y esto a mí me recuerda mucho a los de mi generación, sé que aquí hay gente muy joven, pero ¿os acordáis cuando nació el vídeo? ¿No? Es que si era VHS, beta o 2000. ¿No? Pues en mi casa hubo el 2000, el beta, y resulta que ganó el VHS, ¿no? En ese sentido. Esto, hasta que no pase lo que se llama esa etapa de innovación muy fluida, que no se sabe muy bien cómo va a ser, tampoco sabremos cuál será el mercado, ¿no? Con lo cual, ¿qué modelo fundacional de IA apuestas? ¿Por cuál apuestas? ¿Por todos? ¿Por Pero ninguno? ¿Cuál es su coste? ¿Sabes? En ese sentido. Fijaros fíjate, las cuestiones, ¿eh? la clave, Fermín, yo creo que es justo lo que acabas de decir, que nadie os diga que sabe a dónde vamos, porque aquí nadie tiene el mapa del tesoro, nadie sabe cómo va a acabar. Primera premisa. Segunda premisa, esto es un tren que vamos echando las vías a medida que vamos avanzando. Y ahora mismo estaba leyendo, cuando estaba sentado ahí, un artículo de una compañía americana que acababa de recibir una factura de 500 millones de dólares de tokens de Anthropic, porque algunos empleados iluminados empezaban a consumir de forma desaforada eh, Claude como locos. Y entonces, esa dimensión, por ejemplo, de cómo, ya que habrán interventores, cómo se monetiza el coste de la tokenización de modelos que están fuera de los 20 euros al mes. Porque ya habrá un momento que dices, no, es que yo quiero a consumo, a demanda, y empiezas a consumir tokens. ¿Cómo le llevas eso al intervento? Es decir, fiscalízame 3 millones de tokens. Es decir, es que yo todavía estoy en la certificación de obra. Sí. Claro, Estoy entonces, pensando en mis amigos de Almasora que van a crear ya una nueva categoría de tokens. tokens de IA. Entonces, Tokens de IA. esto es tan extraño porque queremos reconducir nuestra actividad a conciencia, intentar hacerlo bien y cada día pasa algo que nos impide pensar con claridad cuál es el futuro, que lo más interesante es un poco lo que decíais antes, ensayo-error. Hay que creer que las cosas van a salir bien porque van a salir bien, pero lo que no hay que poder es pensar que el mundo que vivíamos hace, ojo, 3 o 4 años, ya no se va a repetir. La dimensión es tan grande que los cambios no se pueden parar y hay que intentar estar al